y bienvenidos a la oficina del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España. Yo me llamo María y soy la responsable de la oficina del Parlamento Europeo aquí en España y tenemos un equipo muy pequeñito de 10 personas que trabajamos todos los días para intentar dar visibilidad a lo que se hace en el Parlamento Europeo desde Bruselas y desde Estrasburgo, cosa que los comunicadores que estáis aquí, los estudiantes de comunicación y los periodistas sabéis que no es nada fácil. Así que estamos encantados de recibir iniciativas como esta. El título es muy sugerente, Europa se la juega, el riesgo de la desintegración. Yo diría muy periodístico y encierra un riesgo real. Es verdad que Europa ha pasado por momentos muy complicados, es verdad que la crisis económica no ha ayudado, que la crisis de los refugiados tampoco, que el Brexit ha sido un poco la guinda sobre el pastel, que tenemos temas como la elección de Trump en Estados Unidos que no nos le están poniendo nada fácil y vecinos como Rusia que también están un poco por ahí apretando por el otro lado y haciendo que la Unión Europea esté un poco en un cruce de caminos teniendo que elegir en qué quiere convertirse, cómo quiere continuar y qué es lo que quiere ser en el futuro. Esto que es interesantísimo de debatir, es verdad que sigue siendo en el fondo y a nuestro pesar, muy a nuestro pesar, un debate que a menudo está alejado de la sociedad civil. La gente de la calle, la gente normal, no se pregunta qué quiere de Europa. Luego, si les haces una encuesta, en el Eurobarómetro, mes tras mes, cada vez que hacemos una encuesta, todo el mundo te dice, ¿se siente europeo? Sí, bueno, me siento más o menos europeo. Pero ¿usted cómo quiere que se arreglen las cosas como el problema terrorista? ¿Prefiere una respuesta coordinada entre todos los países o quiere una respuesta nacional? Y en el tema de la crisis migratoria y en el de la crisis económica, y todos responden siempre lo mismo. No, yo la respuesta quiero que venga desde allí, coordinada, porque si no nos metemos en un jardín. Entonces, yo creo que en el fondo todos queremos más Europa, pero no acabamos de saber exactamente qué es esto de Europa y, sobre todo, nos han hecho creer durante mucho tiempo, y con esto termino porque sé que tenía solo un minutito para introducir, nos han hecho creer durante mucho tiempo políticos, administraciones públicas a escala local, regional, nacional, que cuando algo sale bien es porque lo hemos hecho nosotros, los españoles, los logroñeses, los riojanos, es que soy de Logroño, la administración local, pero cuando algo sale mal es que me lo han impuesto desde Bruselas. Y esa cadencia, esa tendencia que tienen los políticos muchas veces a echar la culpa de todo lo malo a Bruselas, a Europa, a las instituciones, a esa amalgama que no se sabe bien qué es Bruselas, ha hecho mucho daño a la imagen de la Unión Europea. España sigue siendo uno de los países más optimistas, pero no podemos dejar de lado la crisis que es verdad, está azotando, una crisis de valores, de identidad en Europa. Así que nos encanta recibir a sociedades como Sociedad Civil por el debate, porque además, bueno, ellos tienen en su primera página una cita que me ha encantado, que dice que la sociedad civil es el oxígeno de toda democracia. Yo creo que la sociedad civil es y debe ser el núcleo de la Unión Europea, pero ahora mismo vive un poco ajena a todo este debate e involucrarla en nuestro debate es nuestro primer objetivo. Así que nada, doy las gracias a Manuel Campo Vidal, bienvenidos todos a esta Casa de Europa, que es la oficina del Parlamento Europeo, y espero veros por aquí en más ocasiones. Gracias. Gracias, María, y gracias al Parlamento Europeo por acogernos aquí. Yo tenía mucho interés en que en Sociedad Civil pensábamos que este acto debía celebrarse precisamente aquí. Precisamente aquí porque la simbología del lugar en el que se dicen determinadas palabras, como sabéis, es muy relevante. No es lo mismo decir lo que podamos decir aquí de Europa o las intervenciones de los que quieran hacerlo, no solamente de los invitados, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, que decirlo en cualquier local que desde el punto de vista físico es igual, pero desde el punto de vista simbólico no lo es. Hoy tenemos aquí personas representantes de distintos puntos de España, desde Galicia, desde Asturias, desde también Sevilla, de Barcelona, personas vinculadas a Sociedad Civil por el debate, también hay informadores, también hay estudiantes de distintos países, República Dominicana, Panamá, Colombia, veo ahí, México, etcétera. Europa está en el centro y Europa nos preocupa enormemente. Una palabra solo sobre lo que es Sociedad Civil por el debate. Sencillo, una entidad sin ánimo de lucro que lo que busca es presionar, no retiro la palabra, a los partidos políticos y a las instituciones para que hagan cosas, para que lleguen a acuerdos, para que solventen los problemas, contra la corrupción, en favor de la educación,
en favor de un pacto por la sanidad, un pacto por la justicia, por la transparencia, un pacto por la ciencia, que nos hace tanta falta, un pacto para apoyar a los refugiados y no admitir esa penosa situación en la que hay miles de personas, centenares de miles de personas abandonados, olvidados, en unos campos de concentración, aunque no haya policías exactamente, sin saber dónde ir y que queden en la nada, como denunció el Papa la semana pasada. Eso es lo que hace Sociedad Civil por el Debate. Juntar a toda una serie de organizaciones que pueden ser colegios profesionales, sindicatos de enfermería, que pueden ser trabajadores autónomos, que representamos ya a 2 millones de personas en España, a través, indirectamente, a través de esas asociaciones, para sentar a los partidos políticos y decirles, señores, hay que arreglar las cosas. Y los políticos que solo entienden de votos es como se les presiona, en el buen sentido de la expresión, pero de la forma más constructiva. Ya quedó claro, no somos ni el submarino político de nadie, ni el embrión de ningún partido político de futuro, que nadie busque ningún tipo de implicación. Simplemente estamos preocupados porque frente a unos desafíos tan importantes como los que tiene España, como los que tiene Europa, como los que tiene América Latina, donde se está promoviendo el que se levante un muro entre Estados Unidos y México, pero que en realidad es un muro entre Estados Unidos y América Latina, nosotros no podemos quedarnos simplemente mirando, analizándolo o informando. Esa es la situación. Nosotros queríamos hacer, otras veces, como sabéis, hemos hecho pacto por la ciencia y nos hemos sentado a 5 científicos y a 5 políticos de todos los partidos. Y nos dijeron los científicos, yo nunca había visto un político de cerca. Y nos dijeron los científicos, pues yo no había visto un político de cerca. Y al revés, los otros no habían visto un científico. Al final, eso es lo que importa, ese diálogo y esa presión, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Hemos hablado en este caso de Europa, del riesgo de desintegración, porque somos conscientes, sin hacer ningún tipo de alarmismo, que a las tensiones lógicas norte-sur que existen en Europa y que existen en todos los países y dentro de cada uno de los países, ahora hay una tensión muy fuerte entre el este y el oeste, a cuenta de los refugiados, a cuenta de que hay países que dicen yo, esto no va conmigo, y levantan sus fronteras. Gentes, incluso, que piensan en salir de la Unión Europea. Ya no digo el caso del Brexit, al que espero que hagamos aquí referencia, pero es que también hay un crecimiento preocupante que nosotros vemos de partidos políticos eurófobos, en versión extrema derecha, en versión incluso izquierda, y por suerte los resultados de las elecciones, primero de los Países Bajos, y el domingo pasado de Francia no fue tan dramático como podíamos temer. Tenemos aquí 4 especialistas sobre la cuestión y 4 miradas distintas. Rafael Domènech es el jefe de análisis macroeconómico del BBVA, del Centro de Estudios del BBVA. Yo creo que hay el Servicio de Estudios del Banco de España y el del BBVA, tengo la impresión que son de los más prestigiosos de España. Él tiene una visión macroeconómica, él es catedrático, y le vamos a pedir que intervenga en primer lugar para dar su visión. Todos en intervenciones relativamente cortas y después que podamos cruzar intervenciones entre los que están en la mesa y también entre los que están aquí. Apolonio Ruiz Ligero fue secretario de Estado de Comercio en España y ha sido vicegobernador delegado del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa en París. Ha estado no sé cuántos años Apolonio, quizá 20 años en París, pero yo siempre que iba por allí procuraba verlo. Y me hablabas ya de Pierre Moscovici, me hablabas de un dirigente del Partido Socialista francés, hoy uno de los comisarios más influyentes de la Unión Europea. Francisca Sauquillo fue eurodiputada durante 10 años, es una mujer absolutamente combativa en defensa de los derechos de la mujer, en defensa de la paz y con un compromiso extraordinario. E Ignasi Riera es escritor y periodista, ha publicado más de 60 libros y tiene un discurso que él habla de más y más Europa, mi enmienda a la totalidad contra el euroescepticismo. Esas son las 4 intervenciones que vamos a escuchar, cruzaremos sus comentarios y también daremos la palabra si alguna persona quiere intervenir. Yo invito a Rafael Domènech que sea el primero en intervenir. Esta primera intervención quiero básicamente trasladaros tres mensajes bastante sencillos, ¿no? El primero de ellos es que la Unión Europea es el mayor proyecto político, social y económico de esta era que nos ha tocado vivir. Es un proyecto
inacabado, es incompleto, por lo que todavía tiene muchas áreas de mejora. Por supuesto, no hay que caer en la complacencia y hay que avanzar para mejorarlo. Pero también tenemos que poner en valor lo que ya hemos conseguido durante estas décadas, ¿no? Hace unos días celebrábamos el 60 aniversario, aunque nosotros tenemos una historia mucho más reciente dentro de la Unión Europea. Ha sido el periodo de paz más largo en Europa. La Unión Europea, a pesar de que muchas veces las decisiones se toman con mucha más lentitud de la que nos gustaría, pero se ha convertido en un modelo de resolución de conflictos a escala mundial y, sobre todo, desde el punto de vista económico, que es mi especialidad, es un referente del bienestar mundial, ¿no? Es un referente de la prosperidad a escala global, ¿no? En los últimos 40 años, en las últimas décadas, su renta per cápita ha crecido tanto como la del país que está en la frontera, Estados Unidos, ¿no? Pero además es que lo ha hecho de una manera muchísimo más inclusiva que Estados Unidos, con mucha más equidad, con mucho más aumento de la esperanza de vida. Es decir, no solo tenemos una renta per cápita muy elevada, sino que además vivimos bien durante muchos años, con un mejor estado del bienestar, con mayor equidad, mientras que en Estados Unidos, desde 1994 hasta la actualidad, en los últimos... Cojo el 94 porque es un año parecido al que estamos ahora, poco después de la salida de la crisis o el primer año de salida de la crisis de principios de los 90, mientras que en Estados Unidos ha aumentado la desigualdad, en Europa ha disminuido. Si miramos la desigualdad a una escala de la Unión Europea entre todos los individuos, todos los ciudadanos de la Unión Europea, esa desigualdad ha disminuido un 3%. Y yo creo que, por lo tanto, ese es el primer mensaje, ¿no? Que, a pesar de ser un proyecto incompleto, que todavía tiene mucho que conseguir, hay que poner en valor lo que ya hemos conseguido y, como muy bien decíais, ¿no? Hay que acercarlo también, estas conquistas a la sociedad, ¿no? El segundo mensaje es que después de esta crisis en la que lamentablemente hemos tenido que atravesar, ¿no? Y el reto que supone el Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues tenemos una oportunidad, ¿no? para debatir y para avanzar en este proyecto europeo. La Comisión Europea ha presentado lo que se conoce como un libro blanco, 5 escenarios que van desde continuar como estamos a el más ambicioso, que es, o incluso, ¿no? de dejar retroceder y dejar solo el mercado único, convertir este proyecto político en solo un proyecto económico, a el escenario más ambicioso, que es hacer lo que ellos denominan como hacer mucho más juntos, ¿no? Yo creo que la solución pasa por lo que yo denomino una solución de síntesis, ¿no? Pragmatismo a corto plazo, ¿no? Es decir, bueno, pues hay áreas en las que podremos hacer más cosas juntos algunos países, posiblemente no todos, y hacer las que ya hacemos mejor, ¿no? De una manera más eficiente. Pero hacer todo esto de una manera que sea consistente a largo plazo, teniendo la ambición de que al final tenemos que ir hacia una Europa más integrada, en la que tarde o temprano, y esto es una cuestión de tiempo, terminemos haciendo más cosas juntos, de forma progresiva, ¿no? Y el tercer mensaje es precisamente este: ¿por qué necesitamos tarde o temprano? Y esto puede tardar una década, puede tardar 2, puede tardar 3, pero ¿por qué necesitamos hacer más cosas juntos? Pues porque tenemos problemas muy similares, problemas políticos, problemas geoestratégicos, problemas económicos muy similares. En términos económicos tenemos problemas que tienen que ver con la productividad, con el crecimiento, con la demografía, con el elevado desempleo, sobre todo en algunos países, enormes diferencias regionales en los niveles de vida, también en la calidad de las instituciones, que tienen que mejorar la eficiencia y la gobernanza. Y ese peso demográfico que va a ir disminuyendo,
pues lo necesitamos compensar con una unión política más sólida, ¿no? Y por lo tanto, en lugar de ser un actor secundario ante todos estos retos, ¿no?, ante el proceso mundial de globalización o de transformación tecnológica y digital, yo creo que Europa tiene que aspirar a liderar y protagonizar todos estos cambios, ¿no? Europa representa el 7% de la población mundial, el 20% del PIB. Se dice que representamos la mitad del Estado o del gasto social, del estado de bienestar a nivel mundial, y por lo tanto una Europa unida va a tener muchas más probabilidades de éxito para hacer frente a retos geoestratégicos, un mundo multipolar, a las amenazas de seguridad internacional que mencionabas, a problemas migratorios, crisis migratorias, problemas con los refugiados, consecución de tratados comerciales más justos, más equilibrados, que favorezcan el progreso social, también de otras áreas económicas que están mucho más atrasadas que Europa, que imponga avances también de derechos sociales a países emergentes y, en definitiva, pues a muchos retos comunes que pasan también por el cambio climático, la propia sostenibilidad del estado del bienestar. Todos estos son riesgos globales, ¿no?, que un conjunto disperso de pequeñas sociedades, de pequeñas economías abiertas, como es el caso de España, pues no tendremos capacidad de gestionar por nuestra cuenta, de forma individual, que solo podemos tomar esos retos como dados a la hora de diseñar lo que serían las mejores políticas nacionales, insisto, si actuamos por separado, ¿no? Pero una Unión Europea más integrada en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, podemos tener capacidad económica, capacidad política y tamaño suficiente como para influir decisivamente en la gestión de estos retos, para liderarlos y para poder resolverlos a escala mundial, convirtiéndonos en un referente para el resto de países en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Domènech. Sí, queda claro en el dibujo, en esos datos que resumía bien. Europa, ¿qué somos? El 7% de la población mundial, el 20% del PIB, pero el 7% de la población mundial con un proceso de envejecimiento espectacular. El 20% del PIB, pero también pues, con algunas amenazas y, sobre todo, el 50% del gasto social, pero muy amenazado también por la posibilidad de que se puedan mantener las pensiones en muchos países, incluido España. A mí me ha impresionado, Rafael, cuando decías eso, que había cinco escenarios, ¿no? Que el primero sería volver al mercado común del principio, que eso es un tratado comercial, que es muy interesante, pero que es retroceder la historia también, que eso es importante, o ir hacia adelante, y desde luego, pues supongo que eso tiene implicaciones también militares y de todo tipo, porque ya nos ha dejado claro Donald Trump que si queremos más seguridad hay que pagarla y que no quieren ellos pagar lo que no les corresponde. Tiene la palabra ahora Apolonio Rodriguero. Como les decía, él ha vivido probablemente las últimas 2 décadas en París, conociendo desde un observatorio privilegiado, que es el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, la formación y los progresos en torno a esta Europa a la que nosotros pertenecemos. Cuando quieras, Apolonio. Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Manuel Campo Vidal y a Sociedad Civil por el debate. Me parece que es absolutamente necesario en estos momentos, por lo menos, tener la posibilidad de coincidir en el diagnóstico de cuáles son las causas fundamentales que hacen que la gente hable permanentemente de crisis. Estoy completamente de acuerdo con Rafael Domènech. He tenido además la oportunidad de leer un estudio económico firmado por él del Banco Bilbao Vizcaya, y desde el punto de vista económico creo que no voy a añadir ningún punto más en lo que se refiere a la importancia que Europa tiene como potencia económica, pero es verdad que hay una frase que hace muchos años dijo un político europeo, que era un gigante económico y un enano político. Entonces, un gigante económico, pero un enano político. O también la frase de cuando coge el teléfono el presidente de Estados Unidos y quiere hablar con Europa, ¿con quién se pone el teléfono? Toda esta serie de, en el fondo, frases hechas han hecho mucho daño a una construcción europea que es un proyecto absolutamente clarificador, y yo soy europeísta convencido desde el principio y tuve la oportunidad, y eso es algo que
la experiencia vivida de ser el equipo negociador de la incorporación de España a las comunidades europeas como director general en el año 82, desde el 82 al 85, que ingresamos en la entonces Comunidad Económica Europea, y cómo en ese momento se produce un salto cualitativo impresionante, donde España tuvo una gran intervención, que es la creación del mercado único. Y los 10 años de la Comisión de Jacques Delors, que yo creo que habría que intentar en algún momento retomar una parte de la vitalidad y de la credibilidad de un proyecto. Hay varios puntos en los cuales yo quisiera por lo menos incidir por desmontar ciertos tópicos. El tópico bruselense, el tópico de la burocracia bruselense, lo he oído en un país tan central de la construcción europea como es Francia. Yo pensé que en Francia, país central, creador del origen de la comunidad y europeísta, aunque ya he demostrado en algunos referéndums que no era la población uniformemente europeísta, pero es una forma bastante despectiva de cuando hay un problema de tipo económico y sobre todo cuando es una crisis tan fuerte como la actual, de echar la culpa a Bruselas. ¿A Bruselas a quién? A los burócratas, la Comisión. Bueno, la Comisión, como diríamos en términos castizos, es un mandado. La Comisión es el ejecutivo del Consejo Europeo y quien decide en última instancia es el Consejo Europeo, que está formado por los países miembros. Es verdad que la Comisión tiene la obligación y el derecho a proponer soluciones, a proponer o poner negro sobre blanco los intereses que el Consejo Europeo plantea. Pero no se puede decir que todos los problemas de crisis o de parálisis del proyecto europeo, que ha tenido una cierta parálisis, ciertamente, entre otras cosas porque muchas de las directivas no se han convertido en legislación en muchos países. Es un tema sobre el que habría que hablar, de que muchas directivas no han sido trasladadas a las legislaciones nacionales. Con todo esto lo que quiero decir, y hablo de la experiencia práctica, porque yo he participado en la toma de decisiones formando parte como secretario de Estado de la delegación española en el Consejo de Asuntos Generales, al final la decisión era de los Estados miembros. Y si no había unanimidad en un tema clave, no había forma de sacar adelante esa decisión. Por tanto, un primer esquema importante es el protagonismo que los países miembros tienen. Esos países miembros, hoy por hoy, veo difícil en un futuro inmediato que se llegue a una unión política como la que podían pensar los fundadores de la Unión Europea, pero sí podría llegarse a una, por lo menos, federación de naciones soberanas. El concepto de nación soberana yo creo que es muy difícil desmontar en Europa. Ha existido, y en ese sentido no quisiera extenderme mucho, pero ha existido también una crítica muy importante que es, y por economistas muy ilustres, sobre los cuales yo tengo una enorme admiración, como Stiglitz o Krugman, que han dicho, por ejemplo, en el caso del euro, se han tirado a la piscina sin saber si estaba llena de agua. Bueno, también es verdad que ha habido muchas decisiones con un cierto despotismo ilustrado, pero que se han puesto en marcha sin referéndum y han sido muy positivas en la construcción del proyecto europeo. ¿Cuáles son hoy las amenazas más importantes? Desde luego, el fenómeno migratorio es un fenómeno que está trastocando completamente los principios del proyecto europeo. Yo siempre fui relativamente, digamos, escéptico a la gran ampliación. La gran ampliación diluyó mucho, aguó mucho el proyecto europeo. Y eso se ha visto inmediatamente cuando un problema tan terrible como el de la emigración ha hecho volver a muchos países a situaciones de muros, de fronteras, de eliminación de las libertades de movimientos de capitales, de personas, sobre todo de personas, y a renacionalizar determinadas políticas que ya habían sido previamente comunitarizadas, como decíamos entonces. Ese es un problema que será el más difícil y el que hará que se pongan más pronto o más tarde de acuerdo en definir el proyecto europeo. Pero quisiera, para terminar,
hacer un pequeño análisis a la propuesta última de Juncker. Juncker hace 5 propuestas que coinciden un poco con los 5 escenarios que decía Rafael. Entonces, la lectura que se ha hecho de esto, no soy precisamente pro Juncker, pero la lectura que se ha hecho de esto es la Comisión, de alguna manera, está intentando tomar el liderazgo de llevar a cabo una reforma. No, la Comisión lo que está es planteando a los Estados miembros que una de esas soluciones, a una de esas hay que llegar. Ahí están esas posibilidades, desde la menos ambiciosa, que sería un retroceso enorme, hasta la más ambiciosa, que posiblemente hoy día es utópica. Pero cuanto más nos acerquemos, más proyecto europeo. Sigo pensando que no va a haber un nuevo Brexit. Es verdad que hay países, sobre todo países del este de Europa, donde el concepto europeo, en el sentido que se entiende en el Tratado de Lisboa, no es precisamente su pensamiento, pero no creo que llegue el agua, la sangre al río, y que incluso países tan complicadamente difíciles políticamente en este momento como puede ser la propia Polonia, que por otra parte es paradójico, es el único país de la Unión Europea que durante la crisis en ningún momento tuvo caída de PIB. Cuando nosotros estábamos, países como España, con situaciones de -2 y -3 de caída del Producto Interno Bruto, Polonia estaba creciendo al 3 y el 4%. Y ese país es precisamente en este momento, debido a la situación política, el menos europeísta, junto con Hungría. Entonces, evidentemente, eso me lleva a creer que a medio plazo la cooperación reforzada, la Europa de 2 velocidades, es la solución más pragmática y, además, pienso que no es en absoluto no democrática, puesto que quien cumpla las condiciones y tenga deseos de incorporarse a ese tren, lo puede hacer en el futuro. Yo creo, sinceramente, que posiblemente a corto plazo los tiros vayan por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Apolonio. Solamente me ha parecido muy sugerente también la intervención, por si lo hemos entendido bien. Sabemos eso, que efectivamente Polonia y Hungría son los países menos europeístas, pero has dicho una frase, has dicho, no va a haber un nuevo Brexit, te refieres a estos 2 países, pero entiendo, Apolonio, que das por hecho el Brexit. Pregunto. ¿De estos países? No sé. No. ¿Das el de Gran Bretaña por hecho? El de Gran Bretaña lo doy por imparable. Vale. Lo doy por imparable. Si quieres, luego hacemos más comentarios. Pero el de Gran Bretaña es imparable. Y cuando dices no va a haber un nuevo Brexit, estabas pensando en Polonia, por ejemplo, o estabas pensando en Hungría. Correcto. Vale, perfecto, me parece muy bien. Aclarado. Francisca Sauquillo, eurodiputada, abogada y persona muy comprometida, es quien tiene la palabra en este momento. Francisca, cuando quieras. Bueno, pues lo primero de todo, agradecerte, Manolo, porque me hayas invitado. Y bueno, yo tenía pensado decir otras cosas, pero me voy a intentar centrar un poco en recoger lo que ellos han planteado y luego deciros algunas cosas que yo pienso desde el punto de vista de parlamentaria que he sido durante 10 años. Bueno, ha planteado Rafael, que yo tenía una discusión, pero me la ha aclarado por debajo. Bueno, Europa la formamos más o menos 500 millones de habitantes. Yo creía que éramos el 22% del PIB mundial. Él me ha dicho que no, que somos el 19%, ha dicho aquí el 20%, porque entra China y entonces bajamos un poco en el PIB. Él ha dicho, y es verdad, que Europa es la sociedad más igualitaria de todo el resto del mundo. Y eso es un valor muy positivo. O sea, hay desigualdades, pero es el continente más igualitario. No has dicho, y a mí me parece que es importante, que Europa es el que más ayuda a otros países, el que más da de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo de otros países, por encima de, por supuesto, de Estados Unidos, pero por encima de otros continentes. Lo cual tiene un valor para mí muy importante desde el punto de vista de que he trabajado siempre en el tema de cooperación al desarrollo. Ha planteado Apolonio algo que a mí también me parece importante. En este momento en Europa hay instituciones como son la Comisión, como es el Consejo y como es el Parlamento. El Consejo lo formamos todos los Estados miembros, por lo tanto, son los que toman decisiones. Entonces, el problema está en que si falla,
Habrá que pensar qué está pasando en los Estados miembros, que en cada uno de los Estados miembros. O sea, cuando a veces en España decimos Europa, oiga, perdona, el señor presidente del Gobierno, usted está en el Consejo y usted tiene que tomar decisiones. O sea, que no es un balón fuera, está usted con la pelota en el balón. Si usted no la mete o deja que se la metan o no intenta, es usted parte responsable. Pero yo creo que los ciudadanos, la sociedad civil y este debate, sociedad civil por el debate, es interesante. Bueno, pues parece que hay algo que es Europa, y parece que Europa no somos nosotros, los ciudadanos europeos, nuestros representantes políticos y el Consejo. La Comisión, bueno, yo creo que la Comisión ha ido avanzando durante todo este tiempo y ahora es más democrática que era, por supuesto, cuando yo entré en el Parlamento Europeo en el año 94. Ahora se elige al presidente de la Comisión. O sea, hay un déficit democrático, bueno, pero es más democrática que, desde luego, por supuesto, administraciones de cada uno de nuestros estados. O sea, en nuestros estados no elegimos, o sea, encontramos a los que los pone directamente el presidente. Aquí los ponen, pero de alguna forma. O sea, que hay un déficit democrático, sí, pero hay una cierta democracia. Y luego el Parlamento. Yo creo que el Parlamento es una institución muy valiosa, una institución democrática, elegida por los ciudadanos, y yo que he estado allí 10 años, han citado a Polonio, o no sé si ha sido Rafael, el año 94. Es verdad, el año 94, que fue cuando yo entré, éramos entonces 15 países los que entramos en el año 94, éramos 64 parlamentarios españoles entonces, luego descendimos al entrar otros países y pasamos de Europa, de la Europa que habían formado los Estados miembros, los que la formaron después de la Segunda Guerra Mundial, pues entraron 12. Parecía que se entendían porque tenían una misma política, unos mismos valores. Cuando yo entré en el 94, bueno, entramos en las elecciones del 94, entramos 15 países, entró España, que es verdad que teníamos ansias de democracia europea y que veíamos que el avance de Europa tenía que ser, el avance de España tenía que ser con Europa, como lo fue, y éramos un país europeísta, y luego ya empezaron a entrar otros países. Yo estoy algo de acuerdo con Apolonio, que efectivamente la ampliación quizá teníamos que haberla hecho mucho más lenta. Yo creo que entraron países que no tenían, algunos de ellos pues veían más que Europa, veían más hacia el responsable, era por supuesto Rusia, y veían mucho más a Estados Unidos, y de alguna forma se sentían responsable al resto de los países europeos, porque ellos habían tenido otro tipo de política. Yo creo que eso había que haberlo medido más, pero bueno, el hecho es que está. Y es verdad que hay algunos países que el déficit democrático lo tienen, que no han aceptado algunas directivas que se han planteado, y es verdad que ahora de los 28 países pues hay una diferencia. Hay diferencia entre el norte y el sur europeo, porque tenemos una cultura diferente, porque somos diferentes y hemos tenido un desarrollo democrático diferente, y también hay una diferencia entre el este y el oeste. Bueno, yo creo que esa es la situación real. Pero claro, ¿qué es lo que ha aportado Europa? Y yo en ese sentido creo que es muy importante. Europa tiene los valores que en el fondo, ahora que acaban de ser las elecciones francesas, pues en el fondo libertad, democracia y fraternidad, esos valores planteados ha ido haciendo todo lo que se llama el estado del bienestar. Y ese estado del bienestar es el único sitio que lo tiene. O sea, tú tienes en Europa al día de hoy. Ahora veremos qué está pasando y cuáles son los problemas, desde mi punto de vista, que a la gente le ha hecho empezar a plantearse el euroescepticismo, incluido en nuestro país. O sea, en nuestro país también, siendo uno de los países, yo entiendo, más europeístas, pues están empezando muchos sectores a pensar que los problemas que tenemos en España, pues se resolverían, no se sabe a dónde, pero porque la verdad es que no se sabe qué es lo que quieren, pero que no se resuelven conjuntamente con el resto de los países. Entonces, bueno, yo creo que esos valores Europa los tiene muy diferente a como es Estados Unidos y, por supuesto, no digamos los otros continentes, y Europa tiene una serie de valores. En Europa tenemos el estado de bienestar muy complicado en este momento, pero tenemos la salud universal, tenemos educación universal, tenemos una igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto, ahora algunos están planteándose el tema de la pena de muerte. En Europa está totalmente abolida, y cuando España entró, todavía en aquel momento había pena de muerte en el Código Militar, que se abolió, y Grecia la tenía mantenida, y la pena de muerte fue abolida precisamente por la situación de entrar en la Unión Europea. Bueno, y es uno de los temas que ahora se está planteando con Turquía, ¿no?, que vuelve a querer plantear el tema de la pena de muerte. Por lo tanto, yo creo que tenemos una serie de valores como continente muy importantes, y uno de los valores también es que se introdujo en lo que es el Tratado de Lisboa. Yo tuve la suerte, cuando se celebraban los 60 años, o sea, el aniversario de la Unión Europea, en escuchar a Giorgio Napolitano,
un parlamentario europeo que fue y luego que sabéis todo lo que ha sido, que tiene más de 90 años y que nos dio un discurso de 45 minutos sin un solo papel y contándonos toda la historia europea. Y era impresionante, porque tú ibas viendo, según él iba hablando, cómo iba avanzando hasta llegar al Tratado de Lisboa, cómo el Tratado de Lisboa coge la Carta de Derechos Fundamentales y la hace parte, y que el Tratado de Lisboa es mucho más que un tratado, es una Constitución europea. Y como esa Constitución europea, en que encuadra dentro de su Constitución todo lo que son los derechos fundamentales, es único. O sea, eso, es único el sentido de los valores que plantea. Y él iba diciendo cómo efectivamente, a pesar de los problemas que tiene Italia, por supuesto, y que ni comparación con nosotros en este momento económicamente, aquí podría hablar de ello Rafael, pues el problema está en cómo la ventaja de ser europeístas. ¿Y qué es lo que ocurre? Se introdujo en el Tratado de Lisboa lo que es la ciudadanía europea. Y el concepto de ciudadanía europea hay que desarrollarlo, pero ¿quién lo tiene que desarrollar? Los ciudadanos, y tienen que formarlo y tienen que intentar impulsarlo los Estados miembros, por supuesto la Comisión. Habrá que hacer algún tipo de pactos entre todos para explicar qué es ser ciudadano europeo y lo que enmarca la ciudadanía europea. Entonces, ¿por qué hay en este momento esa situación? Incluso el título que tú nos has puesto en esta mesa, ¿por qué se plantea que puede desintegrarse o por qué se plantea que está en crisis? Bueno, yo creo que hay 3 hechos que a mí me parece que son los que ha dado lugar a esto para cada uno de los ciudadanos que componemos la Unión Europea, que serían, por un lado, la incertidumbre económica, que se planteó en 94, pero que con mucho más gravedad se plantea actualmente, la incertidumbre económica, que es que al ciudadano le da miedo, el que no sabe qué va a pasar con sus pensiones, que no sabe qué va a pasar con su trabajo, y eso unido a que hay una situación nueva, mundial, y que afecta a los europeos, porque son los que mejor situación económica tenían, que es de trabajos precarios, de trabajos que efectivamente ya no se necesita la mano de obra, sino que estamos siendo sustituidos, y no digamos nada ya cuando te ponen los robots, ya vamos a ser sustituidos. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué ocurre? Cosa que no ocurría cuando empezó a funcionar la Unión Europea ni durante todo este tiempo. Primer caso, la incertidumbre económica. Segundo, el aumento de la diversidad cultural. La diversidad cultural en Europa es muy importante y lo ha sido, pero ahora hay más con el problema de los refugiados y también con la mezcla. O sea, la diversidad cultural es muy importante, pero también plantea una cierta incertidumbre para el ciudadano que piensa, este no es igual que yo. Eso lo aprovechan los populistas, tanto de un lado como de otro, para decir, no, aquí preocupémonos que no haya diversidad cultural. Aquí lo planteamos nosotros, nuestra nación y nosotros mismos. Bueno, este es un segundo nueva situación que se plantea con gran problema. Y tercero, el tema del terrorismo. O sea, Europa, otros continentes, por supuesto, están sufriendo los mismos hechos del terrorismo, pero en Europa, que estamos acostumbrados, claro, el terrorismo en África se da mucho más que aquí, pero no tiene valor la vida. Aquí tiene valor la vida. Y el que haya actos terroristas fuertes y amplios, como ha sido desgraciadamente lo que nos ocurrió en Madrid, pero lo que ha ocurrido en París o lo que ha ocurrido en Londres, este es un tercer fenómeno nuevo, totalmente nuevo de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que se produce un terrorismo más desconocido, o sea, que no es el terrorismo de la guerra, no es el terrorismo de un ejército contorto, es un señor que lleva una mochila y que puede hacer que desaparezca todo un teatro, todo un metro, etc. Bueno, yo creo que esos 3 vectores que he dicho, incertidumbre económica, aumento de la diversidad cultural y el tema del terrorismo, es lo que hacen que la gente se sienta inseguro. Y entonces, ¿cómo quiere hacer su seguridad? Pues plantea su seguridad a base de buscar enemigos. Y el enemigo es precisamente el que viene de fuera, en este caso, el problema económico de que la culpa la tiene que tener Europa, no la culpa la tiene que tener España, que tiene que avanzar en temas de cómo crea un mercado nuevo en España y cómo efectivamente, si se deshacen puestos de trabajo, qué nuevos puestos se plantea. Bueno, yo creo que eso es lo que produce esa incertidumbre y la culpa, ¿quién la tiene? El otro que no se sabe qué es Europa. Bueno, yo creo que para nosotros España la responsabilidad que tenemos, y sobre todo en este debate de sociedad civil, es ver cómo motivamos a los ciudadanos españoles a decir que efectivamente Europa son ellos y que no, la culpa no la tiene otro, sino que la ciudadanía europea tiene que cogerlo en sus manos. El problema de los Erasmus, para los ciudadanos, aquí me alegro porque aquí hay gente mayor como yo, pero hay bastante gente joven, el Erasmus ha sido muy importante porque ha sido el intercambio de los españoles con otros ciudadanos europeos.
Bueno, pero eso no lo estamos poniendo en valor, es verdad que ha habido un momento que lo han querido quitar una parte, y yo quiero aquí hacer un homenaje a Manolo Marín, que fue el que lo planteó cuando era comisario de Educación, el Erasmus, que no se le reconoce porque se ha dicho incluso que lo había hecho otro. No, fue Manolo Marín, español, y que planteó un instrumento muy importante como era el Erasmus y que tendríamos que defenderlo. Entonces, a mí me parece que hay uno de los problemas que es falta de motivación, que la culpa la tenemos nosotros por no motivar, por supuesto los que hemos sido parlamentarios y los actuales parlamentarios, en que en muchas ocasiones nadie sabe quiénes son, pero y tienen que motivar a los ciudadanos españoles para que piensen que Europa son ellos y que la solución la tenemos entre todos nosotros. Y yo sí soy ciertamente optimista si somos capaces de no plantearnos, dejarnos con estos 3 problemas que os he planteado y de ahí no salir y echar la culpa a otro. No. Nosotros, Europa ha sido muy importante, es muy importante, y yo creo que, bueno, los ingleses, que también se ha citado aquí, es que ya siempre los ingleses han formado parte de Europa de una manera muy especial. Yo recuerdo en el Parlamento que era un número bastante importante, y desde la forma de entender Europa hasta la forma de convivencia con nosotros, hasta que incluso en una comisión que nada más que había un inglés y los demás éramos españoles, italianos, franceses, y teníamos que hablar inglés porque estaba el inglés, bueno, o sea, ellos ya entendían que aquello de no hacer esfuerzo comunitario, cuando los demás, pues sin saber inglés, intentábamos explicarnos cómo podíamos, pues ellos había que hablar inglés con que hubiera uno. O sea, siempre los ingleses, desde que se constituyó la Unión Europea, han formado parte. Para mí el Brexit me preocupa, pero no me parece que porque el Brexit continúe, que como sabéis están divididos y hay problemas, por eso no se va a desintegrar Europa, porque yo creo que hay un grupo de países, incluido lo que ha pasado en Francia, incluido la señora Le Pen, tampoco se quiere marchar de Europa. Querrá plantear problemas absolutamente nefastos y que ya veríamos si efectivamente ella tiene que hacer algo más, si lo va a seguir diciendo o va a quedarse únicamente en ese populismo verbal. Y bueno, yo creo que Europa es necesaria y que sin Europa, pues efectivamente los valores que ha defendido Europa y que yo creo que son valores muy importantes, pues sería un desastre. Y por lo tanto yo sí soy optimista de que vamos a conseguir que Europa siga avanzando más adelante. Y con la frase de Willy Brandt, que la dijo en 1969, atrevámonos a más democracia, pues yo os diría en el 2017, atrevámonos a más Europa y a conseguir que Europa sea eso, la Europa de los ciudadanos, y las conquistas que hemos mantenido, pues que las sigamos manteniendo. Habrá que reformar cosas, y ya acabo, habrá que plantearnos una serie de retos, como es un salario mínimo, si no hay trabajo, mantener las pensiones, una renta, todo eso habrá un catálogo, que ya lo ha planteado, porque de hecho si el único sitio en que yo he leído un catálogo de reivindicaciones para los ciudadanos es en Europa, o sea, en las directivas europeas y en la propia Comisión Europea, con todo lo que ha sido denostada. Aquí eso está empezando algunos partidos a decirlo, pero de donde ha salido el salario mínimo, la renta mínima, pensiones, etcétera, ha sido de la Unión Europea. Y no digamos nada, lo digo para las compañeras, lo importante que ha sido Europa para las mujeres, porque efectivamente todas las directivas de igualdad de las mujeres pues nos ha venido de Europa, y las españolas pues hemos visto en muchas ocasiones el avance que había en las mujeres a través de la Unión Europea. Es impresionante. Abogada Paquita Sauquillo, senadora, eurodiputada, qué energía tiene usted siempre, ¿no? Eso es extraordinario, ¿no? Oye, es que hay que hacer energía para conseguir que Europa siga para adelante, No podemos estar ahí pesimistas. Está muy bien. Fíjate que la señora Le Pen está planteando ella, incluso dejar su partido porque ella quiere tirar para adelante. O sea que aquí hay que hacer energía y hay que creernos lo que decimos. No, esta es una energía con mucha vitamina. Está muy bien. Tiene la palabra ahora Ignasi Riera. Él es escritor, él es vicepresidente, cofundador con nosotros de Sociedad Civil por el Debate, y no sé si tendrá un punto de vista más quizá intelectual, pero desde luego él, como diputado, que ha sido también en el Parlamento de Cataluña, me consta que ha reflexionado muchísimo sobre Europa. Ignasi, cuando quieras. Bien, y en primer lugar, muchas gracias a Manuel Campo Vidal, a Rafael Domènech, a Antonio Ruiz Ligero, yo que soy tampoco ligero, y a Francisca Sauquillo, y además también una felicitación por la fecha, porque claro, hoy es un 25 de abril, es decir, ayer hubiésemos conmemorado el 43º aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal, fecha muy importante que en la editorial donde yo trabajaba tratamos de
explicar en un libro Portugal, la muerte de un fascismo. No les cuento porque sería perder tiempo las conversaciones con los censores de Madrid para justificar el porqué de aquel título. Sí, nos quedaba. Y entonces, poco acostumbrado a hablar en público y a favor de una economía del tiempo, voy a leer las notas que he preparado. El título que le ponía era Más y más Europa, para explicar mi enmienda a la totalidad, actitudes ambiguas, o, si se quiere, en manifiesto en contra del euroescepticismo. Porque no soy un converso reciente a favor de Europa, me siento y me sé ciudadano europeo, en especial desde el verano de 1956, cuando tuve ocasión de participar en Francia en un encuentro internacional de jóvenes y adolescentes europeos y europeístas. En el lugar donde hoy nos hemos reunido para alentar a quien nos escuchaba cuando nos preparábamos para votar en el referéndum en España sobre el futuro de Europa, precisamente estuvimos aquí en muchos momentos hablando precisamente de lo que significaba para nosotros el sí en aquel referéndum europeo, cuando muchos creían que lo simpático era el no y nosotros creíamos que lo simpático era el sí. Y aunque parecerá una referencia cursi, me atrevo a decir, sin embargo, que hoy me duele Europa, me preocupa la pandemia del escepticismo, enfermedad no sé si infantil o senil de demasiados conciudadanos con quienes hemos compartido episodios político-culturales al menos durante los últimos 60 años. Y me refiero con ello al 60º aniversario del Tratado de Roma y al 31º aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Pues bien, hoy me parecería poco ético negar que nuestra Unión Europea se enfrenta a una profunda crisis de identidad que nos obliga a quienes somos y queremos seguir siendo europeos a reflexionar sobre nuestro futuro compartido y sobre las condiciones de posibilidad de que ello sea así. Temo que se incremente la disfunción de la Unión Europea tanto en el ámbito estructural como en el ideológico, cuando creemos que tal Unión Europea proyecta una imagen de lejanía con relación a intereses y demandas populares, tal vez porque fenómenos como el Brexit o la respuesta demasiado ambigua ante situaciones de emergencia humanitaria o la inquietud justificada ante el incremento de desigualdades sociales en demasiados escenarios de nuestro continente nos plantean dudas. ¿Aumenta el temor ante el riesgo de desintegración por desidia? Me pregunto, y perdonen mi ingenuidad, si no hemos cedido el relato de y sobre Europa a los populistas y a los que tienen miedo, porque ni el populismo ofrece soluciones de verdad, ni con miedo se construye un futuro. Sin ética y sin ideales, la democracia peligra. La propuesta anunciada de elaboración de un libro blanco sobre el futuro de Europa en el horizonte de las elecciones europeas de junio del 2019 debería estimularnos a infundir optimismo y confianza, con el objetivo de recuperar los valores primigenios de solidaridad, progreso y democracia en la línea de un pacto refundacional de la nueva Unión Europea. El gran valor de la Unión Europea es haber convertido en realidad vinculante el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y si aquella declaración venía a ser como la respuesta en positivo ante los estragos de una terrible Segunda Guerra Mundial, lo peor que le podría suceder a nuestra actual Unión Europea es la amnesia, la pérdida de memoria colectiva. Fueron líderes políticos estatales de la Europa de posguerra los que hicieron posible la Unión Europea, y a veces me temo que sean algunos dirigentes de los gobiernos de hoy los que estén socavando las bases de aquella Unión Europea. Porque si antes muchos ciudadanos identificaban Unión Europea con progreso social e individual, me produce desaliento comprobar que hoy son demasiados los que identifican Unión Europea únicamente con contención presupuestaria y disciplina fiscal. La tibieza de Bruselas ante la actuación de algunos gobiernos que están haciendo el juego a populismos y fascismos
y la complacencia de algunos gobiernos con relación a propuestas e ideas xenófobas indigna. Me decía un vecino, Bruselas solo sirve para sancionar desajustes presupuestarios, pero nunca sanciona a quien perpetra desajustes relacionados con los derechos humanos. Le pregunto a este vecino en qué puntos debería ser más beligerante la Unión Europea y me responde sin vacilar. Política exterior y seguridad, fiscalidad empresarial, lucha efectiva contra la corrupción, protección de datos, política energética, políticas contra la pobreza extrema y de ayuda a los refugiados. Y me añade que los derechos no se pueden cambiar por dinero, pero la Unión Europea lo ha hecho en las fronteras, por ejemplo, de Turquía o de Melilla. En 1991, en el Parlamento catalán tuve que presidir una comisión de estudio sobre las bolsas de pobreza en Cataluña. El hecho del adelanto de las elecciones autonómicas, porque estábamos muy cerca de celebrar los Juegos Olímpicos del 92, impidió que el trabajo fuera sometido a votación en el Pleno, pero de todas formas se puede consultar buscando Parlamento Europeo, estudio bolsas de pobreza en Cataluña. Pero tuve que ir a Bruselas a presentar las conclusiones en el marco de unas jornadas sobre la exclusión social en la Europa comunitaria. Pues bien, aunque no tengo sobre la mesa aquel resumen de unas 90 páginas, he podido comprobar la gravedad de la pobreza, denominada, entonces lo entendimos en Europa como exclusión social, en la Europa actual. Solo algunos titulares o epígrafes para terminar. Las fuentes son Save the Children, Eurostat, etc. 26 de noviembre de 1916. En Europa hay más de 25 millones de niños en riesgo de exclusión social. Otro titular. Tasa media de la pobreza en Europa, 21,1%. Encabeza este ranking macabro Rumanía, seguida de España con un 29,6%, es decir, 2.460.000 personas. Datos del Eurostat publicados el 17 de octubre de 2016. El 23,7% de europeos en riesgo de pobreza y exclusión social están en esta situación que afectaba a 119 millones de europeos. Y todavía Eurostat, el 16 de octubre del 15, en el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, hay una frase que dice el riesgo de la pobreza o de la exclusión social afecta a una de cada 4 personas en la Unión Europea, afectaba a 4 personas en la Unión Europea en 2014, es decir, a 122 millones de personas en esta situación en la Unión Europea. El riesgo de pobreza en Europa, y es el último dato que doy, en febrero de 2016 es 122,3 millones de personas, es decir, un 24% están en riesgo de pobreza. ¿Qué nos queda de la imagen de la idílica de la Europa de los discursos? Uno de los objetivos que se ha marcado la Unión Europea para 2020 es haber reducido para entonces la pobreza en 20 millones de personas. Y una nota final sobre los análisis de los resultados de las elecciones francesas. Una doble nota. El vaso medio lleno. Es posible que en la segunda vuelta las cosas se aclaren. El vaso medio vacío. ¿Cuántos millones de franceses han votado a Marine Le Pen? ¿Es el récord de votos del Frente Popular en la Francia de la liberté, égalité, fraternité o no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ignasi, y el lenguaje claro y directo es enormemente gratificante. Bueno, han sido 4 intervenciones muy interesantes. Ahora continuaremos en debate entre ellos, en intervenciones lógicamente más breves, con algunas puntualizaciones o aclaraciones o lo que se crea conveniente. No sé quién quiere empezar, si Apolonio, Rafael, ¿te parece bien? Venga, vamos ahí. Muy bien. Bueno, muy rápidamente, porque entiendo que en este turno solo tenemos que hacer algunas puntualizaciones. A mí me ha parecido muy interesante lo que decía Paquita Sauquillo. Me ha recordado un libro reciente que leía, ¿no? En
el caso de la economía, bueno, de Estados Unidos, ¿no? Este libro de G.D. Vance, Hillbilly's Elegy, que decía, ¿no? La solución empezará el día que dejemos de echarle la culpa a Bush, a Obama, y nos preguntemos a nosotros mismos qué es lo que podemos hacer por mejorar las cosas, ¿no? Y yo creo que en Europa pasa algo parecido, ¿no? La solución empezará el día que empecemos a pensar qué es lo que podemos hacer los ciudadanos también por mejorar a Europa. Se ha dicho ya antes, pero quiero puntualizarlo, que tenemos y tendemos a tener esa tendencia a que cuando conseguimos los éxitos parece que nos corresponden y que son éxitos nacionales y que lo malo viene de fuera, son restricciones que vienen de Europa, y no nos damos cuenta en muchas ocasiones de que es justo lo contrario, ¿no? Sin ser complacientes, porque ya lo he dicho al principio, no hay que serlo y hay que aspirar a mejorar Europa, pero sin Europa la crisis que ha tenido España hubiera sido mucho, la tasa de desempleo habría sido mayor, hubiéramos tenido una crisis fiscal, porque en un momento determinado, y esto hay que decirlo, nosotros por cada 4 euros que gastábamos solo ingresábamos 3, es decir, que 1 euro lo teníamos que financiar mediante endeudamiento de los mercados, y Europa en un momento determinado nos permitió financiar esto. Y sabemos muy bien cuál es el contrafactual de países que en esta situación no han tenido la suerte de pertenecer a una unión económica, política o monetaria como Europa, que han tenido que hacer de un día para otro un ajuste draconiano, ajustando los ingresos a los gastos de un día para otro. Es decir, que si ingresas 3 euros solo puedes gastar 3 euros, ¿no? Eso hubiera provocado mucho más desempleo, una crisis fiscal enorme, que afortunadamente no hemos tenido que hacer, o incluso la misma crisis bancaria, ¿no? Todo esto lo hemos podido financiar con ayudas que han venido de fuera, con financiación del Banco Central Europeo, que no ha provocado un colapso de la economía. Hemos tenido una crisis severa, pero hubiera sido mucho peor, ¿no? Hablaba Polonio de pobreza en Europa. Es cierto, pero esa pobreza es relativa. O sea, esa pobreza en Europa no es en términos absolutos comparable a la de cualquier otro continente en Europa. Estamos hablando de personas, ese 20-24% es el de personas que están por debajo del 60% de la renta mediana. Por lo tanto, es un concepto de pobreza relativa. Lo que nosotros en Europa denominamos un pobre en términos relativos es una persona que tiene toda la red del estado del bienestar, como decías tú, ¿no? De una enseñanza gratuita, sanidad gratuita, toda una serie de estado de bienestar que por supuesto no es comparable con el de ningún otro país. Y la última puntualización, ¿no? Volver a insistir esto, ¿no? Juntos, desde luego, podremos hacer mucho más, avanzaremos mucho más. Por separado, lo único que haremos será retroceder ante los retos que tenemos. Muy bien, gracias, Rafael. Vamos con Apolonio. Yo quisiera hacer varias puntualizaciones que son un poco tangente con lo que se ha venido hablando. Muchos de los problemas económicos, graves problemas económicos que está sufriendo la Unión Europea, son problemas económicos que surgen en un momento determinado donde se impone el pensamiento único, y es en la revolución thatcheriana y de Estados Unidos, Reagan. No es algo aceptado o inventado en Europa, sino es una corriente de pensamiento económico, lo que se ha llamado el consenso de Washington hasta muy recientemente, que ha sido básicamente la que ha llevado a políticas de austeridad y a situaciones en las cuales, efectivamente, fenómenos como el de la precariedad o el de el incremento, si no de la desigualdad, una paralización en la mejora de la igualdad no se ha producido. El segundo elemento, que es un elemento, hace muy poco leía en una revista francesa un pequeño análisis que un economista francés, Daniel Cohen, le hacía a la señora Le Pen sobre una salida de Francia de Europa. Las cuentas eran terribles, pero eso era una hipótesis. Pero hay una realidad que fue la del año 93, donde Francia, para frenar la especulación contra el franco,
se gastó todos los fondos del Banco Central Europeo y la mitad de los fondos del Banco alemán, del Bundesbank, para poner un ejemplo real y una hipótesis absolutamente certera del economista de lo que supondría la salida de Europa, la salida del euro o la salida de Europa. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en los datos horrorosos que ha citado Ignasi, pero esto no tiene... sí, que es verdad que existe, pero eso no es culpa de Europa. O sea, es que el que nosotros en España haya cada vez más desigualdades y que haya niños que estén pasando hambre, pues no tiene la culpa Europa, la tenemos en España y los presupuestos cómo los dedicamos para que efectivamente eso no se produzca. Bueno, y eso en cada uno de los países. O sea, que es que sí, evidentemente, si no tuviéramos la Unión Europea, desde luego esos datos seguirían y mucho peor, porque el problema es de los Estados miembros que formamos y de los ciudadanos europeos. O sea, yo creo que uno de los temas fundamentales es el gasto social dedicado a los presupuestos públicos, cómo los tenemos que repartir para que efectivamente no haya esas desigualdades. Y eso a nivel europeo, pues lo estás viendo. Si vas estudiándote los presupuestos de cada uno de los Estados miembros, pues evidentemente no solucionan ese tema. O sea, que esos datos son ciertos. Ahora, la pregunta sería, ¿y si no estamos en la Unión Europea, habría otros datos mejores? No, perdona, habría peores. Entonces, ese dato, lo que hay que hacer es luchar contra ello y intentar erradicar la pobreza y plantearnos la pelea constante, y en ese sentido, pues sí, yo creo que hay que ser enérgico, la pelea constante para que en el año 2030 hayamos descendido de la pobreza. Yo lo que creo que tenemos es que efectivamente Europa no es solo un mercado, sino que tiene que tener un proyecto político conjunto, basado en dos temas, la solidaridad y la soberanía compartida. Y claro, cuando hablamos de la soberanía compartida, preguntémonos de los 28 Estados miembros, ¿quién quiere dejar algo de su soberanía? Ninguno. O sea, el mismo tema de los refugiados, pues hay que decirnos seriamente que la Comisión hizo un planteamiento de cuántos refugiados nos tocaban a cada uno de los Estados. Y España le tocaba 16.000, y no llegan a 1.000, y entonces los camufla. Y si vemos otros países, pues también. Entonces, claro, vuelvo al discurso que he dicho antes. O sea, vamos a ver, yo creo que Europa tiene que ser la construcción europea no solamente de un mercado, sino de un proyecto político. Y ese proyecto político lo tenemos que ir avanzando. Y es verdad que el estado de bienestar de los años 60, 70 y 80 y 90 no es la misma situación que ahora, porque efectivamente ahora tenemos que plantearnos el estado de bienestar, adaptarlo manteniendo unos mínimos a la globalización y hacerlo sostenible. Y en ese sentido, pues necesitaríamos acordar. Pero fíjate, si acuerda eso la Unión Europea de un mínimo social en cuanto al gasto social, un salario mínimo interprofesional, pensiones mínimas, me gustaría preguntarle al Gobierno español si eso lo va a aplicar. No, como no ha cogido los 16.000 refugiados que le tocaban. Ha puesto pegas, ha dicho que no solamente España, que otros países, y los otros países han dicho el otro país, y el otro ha dicho el otro país, y otros han puesto la frontera y nada. O sea que lo de la soberanía compartida, que es un objetivo importantísimo en este momento, pues nadie quiere compartir. Entonces ahí, pero nadie quiere, ¿quiénes son nadie? Nosotros, digo, los ciudadanos, que teníamos que exigir y teníamos que haber exigido, oiga, la parte que le han correspondido. Yo en ese sentido, con el tema de los refugiados, pues mira, defendí el papel y el trabajo que hizo la Comisión. Lo que pasa es que es un papel y trabajo que ha quedado en el papel. Ahora parece ser que van a empezar a llegar algunos, o sea, un poco más, digo, más de los 1.000 y pico que están en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que vuelvo al discurso que he dicho al principio. O sea, el proyecto de la Unión Europea es muy positivo. Y hay que ir adaptándolo según la situación. Y adaptándolo no quiere decir recortando. Y en ese sentido, tener muy claro que no vale únicamente el tema de mercado económico, sino que tenemos que tener el proyecto. Y ese proyecto lo tenemos que hacer permitirlo hacer entre todos. Y eso es como yo lo veo. O sea, que en ese sentido sí, y objetivo, erradicar la pobreza, mantener la igualdad, mantener una solidaridad entre nosotros, pero eso no parece que vayan por ahí los... Claro, te quedas alucinado de pensar que con proyectos y programas políticos la gente los vota. Pues sí, no lo entiendes, pero lo vota. Y entonces, ¿la culpa es de Europa o es la culpa del ciudadano que ha hecho su papeletita diciendo que no quiere soberanía compartida, que quiere un nacionalismo para él y que quiere él defenderse y que la diversidad cultural no, y que la homosexualidad hay que perseguirla? Pues mire usted, que lo que nos falta es educación cívica, planteamiento de la ciudadanía, y yo creo que eso sí que es responsabilidad de todos. Y en ese sentido, pues me parece, Manolo, muy importante que haya debates, que haya información. ¿En qué programa se está hablando en la televisión sobre lo positivo de Europa y no lo negativo? Pues no hay ninguno, sinceramente.
igual que todos los días nos ponen, que yo no soy partidaria de Venezuela, pero prácticamente todos los días está con Venezuela y no está con otro sitio. Oiga, perdone, sea un poco más objetivo, cuente cómo está el mundo, desgraciadamente, que está muy mal. Pues esto es lo mismo, pónganos usted positivo de Europa y no todo lo negativo, de que... Bueno, yo creo que hay falta educación a la ciudadanía y no dejarles en que cada uno pues piense que se salva él solo. Salvarse solo no se salva nadie. Y Europa hizo un programa positivo después de la Segunda Guerra Mundial. Los padres fundadores tuvieron muy claro a qué querían y ahora lo que pasa pues es que hemos dejado que cada Estado sea el que plantee su política, echando la culpa al otro, al vecino. Perdona. Muy bien, gracias, Ignasi. Sí, no, yo naturalmente acepto los matices a todo lo que se ha dicho y además en términos escolásticos, digamos, se trata de propuestas subcontrarias, no contradictorias, es decir, no niegan la totalidad de lo que hay y lo que se dice, pero yo insisto en que ya el título de lo que he dicho era Más y más Europa, mi enmienda a la totalidad y en contra del euroescepticismo. Y entonces, una de las últimas cosas que decía Disca Sauquillo precisamente es los medios hablan, los medios dicen, los medios tal. Y creo que es absolutamente indispensable, y por eso lo he citado también en las palabras que he dicho, que tengamos en cuenta los peligros de la demagogia populista o la demagogia del miedo. Si no tenemos en cuenta esas dos cosas, nos va a ser muy difícil reafirmarnos en nuestra vocación europea. Y ahora lo único que quería subrayar. Gracias. Muy bien, gracias. Yo quería decir que alguna persona me comentó, hombre, esto del riesgo de la desintegración no es un título un poco alarmista, es un tema quizá excesivo. Yo quiero decir que estamos en un tiempo en el que parece que las cosas que no puede ser que pasen, pasan. No iba a ganar Trump en Estados Unidos, tuvimos en Next unas conferencias de una persona que dijo, es imposible porque el Partido Republicano nunca lo toleraría. Ahí está. Es imposible que el Reino Unido salga de Europa. Hombre, es imposible, va contra la razón, va contra la City de Londres, va contra todo lo que usted quiera, va contra los jóvenes y las expectativas de los jóvenes británicos. Se votó y salió. Pero es verdad, se llena la calle y entonces hay 5 millones de personas que quieren que se vuelva a votar, pero por ley no se puede. Pero ya salieron o están en camino de salir. Y luego viene lo que pasa, nos consta, y lo conocemos directamente, de los enfrentamientos en el seno de muchas familias británicas, entre los jóvenes contra los padres y contra los abuelos, que porque a vosotros os hacía ilusión, pero a mí me has quitado la posibilidad de que yo vaya a trabajar a Alemania, a España o a cualquier sitio. Por lo tanto, no es alarmista decir el riesgo de la desintegración, el riesgo es el riesgo. Ha dado unos datos a Polonio muy interesantes sobre que Polonia, que es el que tendría menos que decir, resulta que está encabezando esa cuestión. Hungría ya dijo que así se mueran todos los refugiados juntos, cierra, levanta un muro y hemos terminado. Aprovecho para decir que comparto con Paquita Sauquillo, que es una vergüenza que si nos tocaban 16.000 refugiados no tengamos 16.000 refugiados. Esperaba más de este país solidario que demuestra todos los días con tantos jóvenes que hay en ONGs y que están sacando físicamente a gente que se ahoga en el Mediterráneo. Hay gente, la hija de nuestros amigos, de Ventura Pérez Mariño y compañía, están allí haciendo eso. Son un grupo de gente que trabajan en piscinas del Mediterráneo o en playas del Mediterráneo como salvavidas, como socorristas. Como no tienen trabajo en invierno, se han ido como voluntarios a sacar gente del agua. En un país que tiene tanta solidaridad, que es el país que tiene mayores donaciones de órganos en el mundo, mayor número de donantes de sangre, es una vergüenza que no hayamos acogido a 16.000 personas. Yo creo que todos estamos compungidos de eso y, desde luego, yo me comprometo a llevarlo a la Junta de Sociedad Civil por el debate. Es verdad, tenemos que hacer una petición. Hombre, si son 16.000, tenemos que absorber 16.000. Que Hungría no quiere, que Polonia no quiere, eso es igual. En todo caso, nosotros vamos a cumplir con nuestra parte, porque también es una forma de respetar y de defender nuestra propia dignidad. Yo quisiera, muy brevemente, decirles a las personas que hay aquí, hay personas de enorme conocimiento económico, ¿cómo es eso de que se va el Brexit y no pasa nada? De momento yo he leído que hay 30.000 funcionarios que les faltan.
Terra, porque son servicios que están haciendo en la Unión Europea que ahora tendrán que hacerse ellos propiamente. Para empezar, tenemos esa cuestión, o por lo menos esa es una información que me gustaría que Rafael Domènech o Apolonio, o quien la sepa, por favor, la contraste. En segundo lugar, ¿qué posibilidades teníamos? Yo leí el otro día un artículo de muchas empresas y muchos bancos que están empezando a tomar medidas para empezar a salir ahí, porque desaparecerá también el llamado pasaporte financiero. ¿Eso tiene alguna expectativa para Madrid? ¿Tiene alguna expectativa de la Agencia del Medicamento en Barcelona? ¿Tiene alguna expectativa para París, para Frankfurt? Eso no es desintegración, es una deslocalización de las consecuencias que tiene en ese momento el Brexit. Y, desde luego, me tranquilizaba que dijera no habrá más Brexits, pero en todo caso, ese lo tenemos ahí. Rafael, me gustaría un comentario sobre eso. El Brexit no es que no pase nada, sí que pasa, y pasa mucho. Lo único que ocurre es que todavía no sabemos, es pronto para saber qué consecuencias va a tener, pero el Brexit en estos momentos, si algo significa, es incertidumbre. Incertidumbre de cómo se va a negociar la salida y cómo se va a negociar luego el status quo de la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, la futura Unión Europea. Pero esto, sin duda, va a tener un coste para España, tiene un coste también para Europa y, sobre todo, va a tener un coste para el Reino Unido. Es un coste que no se va a producir de un día para otro, es un coste gradual, es un coste que se va a ir acumulando en el tiempo y que va a depender mucho de cuál sea finalmente el nuevo encaje de las relaciones políticas, sociales, comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero para mí el mejor estudio que hay, que lo hizo en su momento el Tesoro británico, es un estudio que el propio Tesoro británico no ha enmendado. Ha dicho que en el caso de lo que se conoce como un hard Brexit, que parece que es la opción, la versión dura de la salida del Reino Unido, y estas cifras no han sido desmentidas, tendría un impacto que podría llegar al 9-10% a largo plazo. Insisto, no es de un día para otro, estamos hablando de al menos del 9 o 10% de la renta per cápita, de cada ciudadano. De hecho, el ciudadano británico medio ya es hoy un 10% en términos de capacidad de compra cuando viene a veranear a España o se mueve por el resto de la Unión Europea, es un 10% más pobre porque la libra ya se ha depreciado prácticamente en esa cantidad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de algo que termina teniendo efectos sobre el nivel de vida, sobre el nivel de bienestar. Para mí, de verdad, yo creo que no es una casualidad, creo que científicamente no se puede demostrar fehacientemente, pero yo creo que no es casualidad que el populismo en Estados Unidos con Trump o en el Reino Unido con Brexit haya avanzado en dos bastiones del liberalismo económico, precisamente como consecuencia de que allí han tenido un crecimiento menos inclusivo que en Europa y con una red mucho menos tupida y más intensa y fuerte de estado de bienestar como tenemos en Europa. O sea, lo comentaba antes en el inicio de mi intervención, el crecimiento. Nosotros hemos conseguido mantener nuestro nivel de renta per cápita en relación al de Estados Unidos, mejorando nuestro bienestar en muchos frentes, incluido una reducción de la desigualdad a nivel europeo en los últimos 23 años, desde la última crisis económica de los años 90, no la más reciente. Por lo tanto, insisto, hay que poner en valor eso. Gracias. Apolonio. Yo creo, Manuel, que la afirmación de que el Brexit, tiene muchísima importancia y tiene una repercusión muy negativa tanto para el Reino Unido como para Europa. Pero el problema está en el divorcio. Cuando se produce el divorcio por voluntad de una de las partes, es muy británico y son muy buenos negociadores, pero la Unión Europea en este momento no puede tener más que una respuesta hard a ese divorcio. No cabe decir, no, vamos, sí, pero no. La importancia de la City, sí, la City seguirá siendo, porque además es cierto, el valor añadido que tiene la City es extraordinariamente importante para el Reino Unido, para Europa, y sería en parte, en mi opinión,
muy poco positivo el que se trocearan entre Frankfurt, Zúrich, perdón, Madrid o cualquier otra capital europea, el valor añadido que tiene la City, por ejemplo. El tema de los residentes. El Brexit es un fenómeno que es negativo en el corto y en el largo plazo, tanto para el Reino Unido como para Europa. Pero la reacción de Europa no puede ser en absoluto el decir vamos a olvidar pelillos a la mar y entonces vamos a intentar reconstruir las relaciones desde fuera, pero no estando dentro, porque ni siquiera eso era aceptado por el Reino Unido, que es lo que le tienen los países del espacio europeo. Es el caso de Suiza, es el caso de Noruega, que no pertenece a la Unión Europea, y están pagando políticas europeas. Esto tampoco, entonces, ni siquiera esa posibilidad ha sido admitida por el Reino Unido, y vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones, pero desde luego van a ser bastante duras, porque las cifras que se manejan, para empezar, por ejemplo, los 60.000 millones que tendría el Reino Unido que ingresar en la Unión Europea, esas son cifras que están contrastadas, y Rafael decía, el estudio del Tesoro británico era muy determinante en el impacto que tiene una salida hard de una Unión Europea. De Gaulle estuvo haciendo durante mucho tiempo la contra a que entrara el Reino Unido en Europa. El Reino Unido no ha sido nada europeísta y ha tenido siempre, en varias cosas, en Schengen y en varias políticas europeas, ha estado lo que se llama fuera de. Ya de hecho, siendo miembro de la Unión Europea, era un miembro con menores obligaciones de las que tenían otros países miembros. Entonces, es una situación que tiene otra vertiente, y es la vertiente, yo me pongo en el papel de las empresas o de los jubilados británicos o de los españoles que están trabajando en el Reino Unido. Van a intentar por todos los medios que se llegue a una solución que no sea una solución digamos, de rompimiento, pero el enfrentamiento es muy difícil. Es decir, por una parte tienes que atender a las necesidades y los problemas de una serie de ciudadanos que de repente, de la noche a la mañana, se encuentran de que no tienen el pasaporte comunitario, y te encuentras también con empresas que tienen, caso español, superávit comercial con el Reino Unido, una situación absolutamente positiva desde el punto de vista de la recepción tanto de turistas como están viviendo, me parece que son como 150.000 británicos en España, de una manera más o menos permanente, estable. Evidentemente, todo eso es como el problema, y con eso quiero hacer otra puntualización. Soy muy proeuropeísta. El tema de la emigración es un tema que se está tratando en un momento determinado. Ha habido un movimiento cínico por parte de la Unión, pero ha sido motivado por los países miembros. Me refiero al acuerdo con Turquía. El acuerdo con Turquía para la Unión Europea o para los países de la Unión Europea es una vergüenza. Es una vergüenza porque es, de alguna manera, pasar la pelota, como he dicho en términos, a un país que está demostrando no ser precisamente muy democrático y donde no se están respetando los derechos humanos. Voy a poner un ejemplo muy particular. En el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa lo digo en pasado, tres vicepresidentes. Un vicepresidente italiano, un vicepresidente español, y estaba nombrado o elegido, porque es por elección, un vicepresidente turco. Nunca ha venido. No ha salido de Turquía. Y era un alto funcionario que no ha salido de Turquía. Entonces, hay veces en que las necesidades, entre comillas, de Estado, obligan a políticas que incluso traicionan el empuje inicial que tuvo, por ejemplo, Alemania, que a pesar de todo sigue siendo la más cumplidora en el tema de la migración. Muy bien, sí, adelante, cómo no. Adelante. No, lo del Brexit, bueno, yo creo que lo habéis contestado bastante bien los que habéis hablado de ello ahora.
A mí me parece que todavía no se sabe qué efectos va a tener, pero yo sí quería contaros una pequeña cosa. Yo soy presidenta de una red europea de organizaciones no gubernamentales, que la formamos 80 organizaciones de toda la Unión Europea, en donde están los británicos. Y la verdad es que desde el punto de vista de organizaciones no gubernamentales, los que trabajan en diferentes sectores de mantener el estado de bienestar, están absolutamente angustiados y preocupados y en contra de que su país se haya salido del Brexit. Es verdad que el Brexit se salió en un momento concreto, hay diferencia entre las ciudades y los rurales, entre los jóvenes y los viejos, como ya habéis dicho. Las consecuencias que va a tener, yo pienso, al día de hoy, que van a ser mucho más negativas para los ingleses que, por supuesto, para el resto de Europa, que también nos afectará, y todavía no se está viendo, pero para ellos va a ser muy negativo. Y, de hecho, en algunos debates que hemos tenido en esta red de Solidar, que nos reunimos normalmente, bueno, pues o en Bruselas o en Alemania o en tal, los que forman parte de la Unión de los ingleses, bueno, los escoceses ya no digamos, esos están cabreados total porque no están de acuerdo, pero los ingleses están muy preocupados porque están viendo que aquello está en una situación que no se sabe dónde va. O sea que muy probablemente lo más perjudicial va a ser para ellos. Ahora, está por ver, o sea, yo creo que todavía no se han empezado a poner los medios. Yo sí estoy de acuerdo con Apolonio en que efectivamente desde el punto de vista de las instituciones europeas, de la Comisión y del Consejo, lo que no pueden entrar es al juego de lo que ellos, algunos de ellos, quieren negociar, o sea, quieren negociar por partes. O sea, a mí me parece que eso sería negativo, o sea, que Europa tiene que decir, usted se marcha, bueno, pues a no ser que vuelvan a retomar, pues ha marchado. Entonces veamos cómo esto lo solucionamos, pero globalmente, no cada país. Sí, pero con los datos que decías del Tesoro, si lo hemos entendido bien, Rafael, que está muy bien ese informe del Tesoro, si tienen que pagar 60.000 millones de euros por marcharse, como nos dice Apolonio, si la renta per cápita de los británicos va a bajar entre un 9 y un 10% como consecuencia, no de forma inmediata, pero que terminará pasando, si en Escocia se abre una expectativa de que muchos dicen, bueno, pues ahora yo quiero ser independiente para seguir teniendo el pasaporte europeo. En todo caso, es una turbulencia política de muchísimo cuidado. Ya no hablo de Gibraltar, hablo de Irlanda del Norte, en una situación en la que estamos viendo que todo el mundo está buscando a ver si tenía una abuela italiana o si llevaba no sé cuántos tiempo en España o lo que sea, por tener un pasaporte, que es lo que están haciendo todos esos jóvenes para salvarse algunos, a mí me sorprende mucho, no es motivo aquí de centrar el tema sobre el Brexit, la determinación con la que el Gobierno de Londres, encabezado por la primera ministra, Theresa May, está diciendo vamos para adelante, pero vamos para adelante a todos estos elementos que probablemente sean peor los datos todavía de los que tenemos aquí. Eso tiene una vuelta en la historia. Yo estoy seguro ya que David Cameron pasará a la historia como el más inoportuno, no voy a utilizar aquí palabras groseras, pero serían adecuadas, de los que han tenido alguna responsabilidad de gobierno y convocaron el referéndum con la confianza de que lo ganaremos, pero luego se perdió. Y lo que hizo fue fragmentar el país. Jóvenes contra mayores, Londres contra el resto, Escocia, Irlanda del Norte, etcétera, etcétera. Es una manera realmente de quebrar la confianza interna en un país y de hacer un negocio, si lo estamos hablando así, desde luego bastante lamentable. Ignasi. Sí, yo cuando hace bastantes años tuve que convivir una temporada larga con familias alemanas, las dos primeras palabras que aprendí que decían los padres a los niños, una de ellas era Achtung, para que fueran con cuidado y no se quemaran y tal, y la otra es Bleib still, mein Kind, tranquilo, niño mío y tal. Cuando en la Junta de la Sociedad Civil para el Debate sugerimos este tema, el título tampoco es casual. Europa se la juega el riesgo de la desintegración. Es decir, me parece que desde la Sociedad Civil para el Debate queríamos insistir en este debate precisamente porque no es una cuestión menor. Es decir, nosotros, si quedamos fuera de Europa, quedamos fuera de muchas cosas. Es decir, que en este caso recuperar los argumentos para insistir que nos interesa mucho estar en Europa y nos interesa mucho reforzar Europa, creo que es un poco el mensaje que queríamos comunicar. Y lo digo solo porque no es un error el título, creo que fue un título muy pensado. Vamos a dar la palabra si alguien quiere intervenir en el público. Veo que hay varias. A todos con brevedad, por favor. Y entonces, a partir de ahí, iremos concluyendo. Carmen, te he visto por ahí que has pedido la palabra.
te dan un micrófono, te está llegando por detrás, por tu espalda. Ahí vamos. Bueno, felicito a todos los participantes porque nos han dado datos claros, concisos y nos han valido para hacernos una idea de cómo está el tema de Europa. Pero me sorprende que desde la mesa no se haya hablado en ningún momento, no se haya mencionado el papel, no ya de liderazgo, sino de hegemonía un tanto prepotente de Alemania. Porque yo creo que en muchos de los estados, en muchos de los ciudadanos, sí ha quedado un poco el rescoldo, como la resaca, de que todas estas crisis, todo este austericidio que nos ha llevado a recortes económicos, de gasto público, de todo, han venido muy auspiciados desde Berlín, por la canciller alemana. Y que si en el 2008 se produce a nivel global una crisis financiera, fundamentalmente financiera, hecatómbica, Estados Unidos, con Obama al frente, la llevó de una manera y en 8 años del presidente Obama, Estados Unidos ha recuperado el desempleo, y muchísimas cosas, como con otra estrategia muy marcada, insisto, por el espíritu alemán, se han producido las cosas de manera diferente. Y está muy bien hablar del Brexit, está muy bien hablar de Marine Le Pen, pero ¿qué tanto juega aquí el poderío con reminiscencias históricas de sobredominación europea que juega Alemania dentro de la Unión Europea? Queda clara tu intervención, Carmen. Vamos a acumular 2 o 3 preguntas más. Aquí delante, Enrique la ha pedido ahí, aquel señor allí y luego por este lado. Adelante, el señor de la primera fila. Con brevedad, por favor. Sí, un minuto. Winters, que es el eurófobo ultraderechista holandés, durante el proceso de las últimas elecciones en Holanda, dijo, pase lo que pase, el genio no va a volver a la botella. No va a volver a la botella, no va a volver a la botella. Entonces hay una confluencia que no es casual entre crisis migratoria en Europa y terrorismo yihadista, que le está dando bastante energía al genio para quedarse fuera de la botella, ¿no? La reflexión es muy sencilla, discúlpeme, más que una pregunta, es una reflexión. El terrorismo es guerra psicológica, es decir, fundamentalmente es un conjunto más o menos amplio de procedimientos de guerra psicológica y muchas veces me da la sensación de que falta un poco de reflexión en los medios de comunicación sobre el tratamiento mediático del fenómeno terrorista, porque esa conciliación entre terrorismo y crisis migratoria, además de los problemas económicos, yo creo que es uno de los temas claves que se están utilizando en los populismos. Bueno, Marine Le Pen lo está utilizando muy básicamente. Y luego, además, sí, 30 segundos, 15 quizá. Y además eso favorece, da base para el uso económico y partidario del fenómeno terrorista. Entonces, una reflexión, yo creo, específica sobre el tratamiento mediático del terrorismo, yo creo que nos vendría bien. Lo comentamos. ¿Alguien más tiene la palabra ahí? Vamos ahí, Enrique. A mí lo que me preocupa es que no están claras las claves para seguir avanzando. O sea, más Europa. O sea, hasta ahora nos hemos detenido en el diagnóstico, pero las claves... Voy a poner un símil. En América Latina, PNUD hizo 10 años de estudios sobre cuál era la razón por la cual no se consolidaba la democracia. Y llegó a la conclusión de que la calidad de la democracia no depende solo de la calidad de las instituciones, sino también de la calidad de la ciudadanía. Y al final su conclusión, en el informe final, es que lo que hay que hacer en América Latina para sostener la democracia, para consolidar la democracia, es crear ciudadanía. Bueno, mutatis mutandis. Yo creo que la clave no está en las instituciones, no digo que no esté, digo, no solo está en las instituciones, no solo está en los partidos, está en la ciudadanía, está en la creación de ciudadanía europea, que se ha debilitado tremendamente en estos últimos 15, 20 años, y que ahora está dando los resultados que está dando. Entonces, las claves, ¿cuáles son? Para lograr levantar
o reducir el euroescepticismo, una moneda de dos caras. Por un lado, mantener los mínimos como de lugar del estado de bienestar, para que la ciudadanía no se enloquezca, pero por el otro lado, empezar a crear ciudadanía europea, lo cual quiere decir empezar a hacer todo eso que ustedes han dicho que no se ha hecho, que es campañas publicitarias, que es incluso en una organización como esta, Sociedad Civil para el Debate, no solo tener como referencia qué le dicen a los partidos o qué le dicen al gobierno, sino cómo son caja de resonancia para la sociedad en su conjunto. Hay que crear ciudadanía europea y ahí está la otra cara de la moneda que me parece que están dándose las claves para poder seguir avanzando en Europa. Muy interesante la intervención, Enrique. Irene, ¿estás ahí? ¿Le pasas? Y si hay alguna más, y entonces se responde y concluiremos. Adelante. Hola. Oye, muchas gracias por el debate, ha sido magnífico, me ha encantado. Lo que quería comentar era sobre lo que decía Paquita Sauquillo de que hay que motivar a la gente, que no conocemos mucho del trabajo de los eurodiputados y que deben de comunicarlo para motivar a la gente porque al final les votamos y ellos nos representan, ¿no? Yo sigo mucho a Ernest Urtasun, que me parece un gran eurodiputado, no comulgo con todo su credo, si me permitís el símil, pero me parece un buen eurodiputado que comunica muy bien. Entonces, últimamente ha tenido un conflicto con el presidente del Eurogrupo, que soy incapaz de pronunciar ese apellido, me voy a perdonar, pero con Düsselbrum, ¿no? Blom. Bueno, y la respuesta de este hombre, que no solamente se enfrentó él a él, sino otros muchos representantes públicos, y la respuesta por un comentario que hizo muy desafortunado sobre la cultura latina, sobre los países del sur, fue una respuesta muy ridícula y muy vergonzosa, muy vergonzante. Entonces, también eso, efectivamente hay que crear ciudadanía, pero cuando hay ciudadanía y se piden explicaciones, joder, tampoco obtenemos respuesta, ¿no? Entonces, también, ¿qué opinión merece esto? Y si creéis que los responsables políticos deberían asumir la responsabilidad de responder siempre a lo que se les pregunta. Vale. Y una última pregunta más, y si no la hay, entramos en el turno de respuestas. Si os parece, propongo a la mesa que para no responder todos a todos, vamos a ordenarnos en estas 4 preguntas que hemos tenido. La primera era con relación al papel de Alemania que ha planteado Carmen. ¿Te parece, empiezas tú, que desde tu observatorio de París de tantos años, Alemania se veía cerca? Bueno, el actual gobernador del banco del que yo he sido vicepresidente es alemán. Sí. Y evidentemente, vamos a ver, con Alemania no quisiera caer en el maniqueísmo. Efectivamente, es el país más importante desde el punto de vista económico. Es el país que desde las reformas de Schröder, fundamentalmente de Schröder, ha conseguido una situación económica muy sana, pero con un excedente enorme y con no un crecimiento suficiente de la demanda interna, lo que ha hecho que, en el fondo, están siguiendo la política de empobrecimiento del vecino, porque los excedentes de Alemania son los déficits de los países que comercian con Alemania. Desde el punto de vista político, se le ha pedido a Alemania muchas veces una mayor intervención, y ahí hay que decir que sí existe un pozo de no querer políticamente, igual que desde el punto de vista militar, tener un mayor protagonismo. Pero efectivamente una parte muy importante de las rigideces, de la puesta en práctica de las rigideces de la austeridad presupuestaria, vienen de los famosos jueces de Karlsruhe, que son los que ponen en cuestión cada vez que se pone en marcha una decisión de modificación o con la mutualización de los créditos o con la creación del papel del Banco Central Europeo, etc. Sí, efectivamente, pero también la pregunta es, un país que tiene una posición económica tan relevante, que es el primer país de la Unión, el contrapeso podría ser que países como Italia, España, ahora en este momento que España es el 4º país por potencia económica, tome un mayor protagonismo, como lo tuvo en su día cuando la creación del mercado único, con el contrapeso de que no sea solo el pacto franco-alemán y que haya una consideración mucho más, en ese sentido, más reforzada de otros países como es el caso de Italia y de España, por mencionar a dos.
pero si no existe el contrapeso, seguirá siendo muy importante la posición de Alemania. ¿Quieres, Rafael, hacer algún comentario complementario a esto? Sí, vamos a ver, yo tengo una visión diferente, ¿no? Yo creo que hay una visión de que si a Alemania se le puede criticar algo es porque ha tenido menos liderazgo del que hubiera sido necesario, ¿no? Como siempre, las cosas, el vaso se puede ver medio lleno, medio vacío, pero yo creo que esa es una posibilidad y que las cosas son más complicadas de lo que parece. Cuando comparamos a Estados Unidos con la Unión Europea en la gestión de la crisis, lo primero tenemos que ser realistas de que no teníamos los instrumentos que ha tenido Estados Unidos en el inicio de la crisis. No teníamos una unión bancaria, no teníamos una unión fiscal, no teníamos la posibilidad de rescatar bancos, países, como al final hemos tenido que ir construyendo durante todo este tiempo. No teníamos los instrumentos y los hemos ido construyendo. Pongo dos ejemplos insisto, porque el vaso se puede ver siempre medio lleno, medio vacío, o se puede ver el problema desde dos caras completamente distintas. El tema del déficit o el relato del austericidio. España es un país que en el año 2009 tiene un déficit público del 11,2% del PIB. A mucha gente el PIB no le dirá nada, pero si ponemos en relación ese Producto Interior, ese déficit con los ingresos, eso significa aproximadamente que ese déficit representaba que por cada 3 euros de ingreso, como decíamos, teníamos 1 euro de déficit, ¿vale? Si no llega a ser por la Unión Europea, si no llega a ser por las instituciones europeas, si no llega a ser también por Alemania, nosotros hubiéramos tenido que haber hecho lo que han hecho otros países en una situación parecida en la crisis de los 80, de los 90 o del 2000, que es lo que se conoce como un sudden stop, o sea, es al día siguiente tú ingresas 3 euros y solo puedes gastar 3 euros. ¿Eso qué hubiera significado? Fijaros que lo que estamos diciendo es que el 25% del gasto lo estábamos financiando con deuda. Si de un día para otro, y si no llega a ser por Alemania, por todas estas instituciones europeas, hubiéramos tenido que hacer ese ajuste brutal, imaginaros lo que eso hubiera supuesto en términos como ha ocurrido en la historia, y no hace mucho, sino de otros países hace solo unas décadas, países que ahora tienen una renta per cápita superior a la española, como es el caso de Corea, pero que en los años 80-90 han tenido que hacer frente a esta situación, de un día para otro tener que reducir los salarios públicos, las pensiones, etcétera, en un 25%. Nosotros no hemos tenido que hacer nada de eso. Nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir financiando gasto público con déficit. Hemos tardado 6 años en reducir el déficit no a cero, a la mitad de ese 11,2%. 7 años después todavía tenemos un déficit del 4,3%. Seguimos sin tener una situación de equilibrio presupuestario primario. Y con respecto a la situación de superávit, de la balanza por cuenta corriente, que hace un momento Apolonio criticaba, yo creo que las cosas son más complejas. Es cierto que la balanza por cuenta corriente, ese superávit de la balanza por cuenta corriente se puede ver así, pero también se puede ver de la siguiente manera, y yo creo que es la forma correcta de interpretarlo. Ese superávit no es más que una diferencia entre lo que Alemania ahorra y lo que Alemania invierte en el país. Cuando Alemania tiene un superávit del 7-8% en su país, lo que significa es que está invirtiendo ese 7-8% en otros países, entre ellos Europa. Entre ellos son las empresas alemanas, básicamente ese superávit es la capacidad de inversión que tienen las grandes empresas alemanas que están creando empleo en países como España, en países como Portugal, en países como México. Es decir, que es que la economía también consiste, la convergencia entre países también consiste en eso, en que cuando tenemos un país rico frente a otros que son más pobres en términos relativos, los flujos de capital fluyan del país rico a esos países más pobres, y la única manera de hacerlo es con superávit de la balanza por cuenta corriente. Alemania, claro que podría coger todas esas empresas, Volkswagen, Siemens, Audi, etcétera, Mercedes,
y decir, no, no vamos a invertir tanto fuera, vamos a invertir más aquí. Y entonces lo que estarían haciendo es reducir el déficit de la balanza por cuenta corriente a cero, pero crear todos esos puestos de trabajo que están haciendo en el resto de Europa o en el resto del mundo en Alemania. Por eso digo que las cosas son mucho más complejas, ¿no? Tienes que decir algo muy breve porque si no nos vamos a Polonia. Muy breve. Rafael, que yo no he hecho mención al superávit por cuenta corriente. He hecho mención a el no incremento de la demanda interna para crear una situación en la cual no sea solo la inversión, sino lo que podría compensar, porque sería el tirón de la demanda interna, lo que podría modificar la situación de desequilibrio, no el superávit por cuenta corriente. Vale, aclarar. Nancy Riera, quería comentar la otra pregunta, que era la ciudadanía europea y la falta de un relato ahí. Sí, porque me parece que sería una de las grandes conclusiones. Sí, hay que crear ciudadanía europea y hay que crearla desde la sociedad civil, no solo desde la sociedad política, al mayor y al detalle. Yo durante 40 años he tenido que ir por razones de trabajo a la Feria del Libro de Frankfurt, a la Frankfurter Buchmesse y al cabo de unos meses a la Feria del Libro de Bolonia. Pues allí creábamos grupos de editores con intereses más o menos comunes, por ejemplo, para ver cómo diseñábamos el tema de los libros infantiles o cómo hablábamos de los derechos de autor y tal. Y en este sentido, eso sí que es indispensable, crear ciudadanía europea en este punto. Y digo solo una frase de esta mañana, cuando iba a la piscina de donde vivo aquí, pues me decían, vamos a hablar de Europa. Y uno que se había quedado así mirando, que había estado mucho tiempo trabajando en Suiza y tal, dice, ¿pero de qué vais a hablar? Digo, de Europa, de la Unión Europea. Dice, ¿de la UE o de la UEFA? Porque de la UEFA sí que nos interesa hablar, de la UE no. Estamos. Paquita, quería hacer una referencia No, brevemente. A la pregunta de Irene y a la pregunta del terrorismo. Vale, bueno, y lo de Alemania también me hubiera gustado hablarte, porque yo creo que Alemania tiene muchísimo mérito. O sea, que Alemania hiciera la unificación alemana, también merecería que hubiéramos y ver cómo está. O sea, que yo creo que la señora Merkel está haciéndolo bastante positivo. Y en el tema de los refugiados hay que reconocer que si lo hubiéramos seguido y no la hubiéramos dejado sola, no estaría esa situación. Bueno, cierto. Pero yo ahora no quiero seguir por ahí. El tema del terrorismo. A mí me parece que el binomio libertad y seguridad es el que tenemos en este momento planteado. ¿Cómo mantenemos el derecho a la libertad, que es un valor importantísimo, fundamentalmente europeo, con la seguridad? Y yo creo que la seguridad contra la lucha contra el terrorismo, la única forma de hacerla es coordinándose las policías, que no se ve que no está suficientemente coordinado. Pero bueno, hay pasos y de ese paso únicamente es posible coordinándose los 28 países europeos, también con Estados Unidos, pero desde luego los europeos. Con respecto a la pregunta tuya, yo sí tengo buena opinión de Urtasun, creo que es un parlamentario catalán del grupo, me parece que es un grupo individual, no es y la verdad es que yo creo que es un buen parlamentario y estoy de acuerdo contigo, me parece que has planteado, que hay que contestar. O sea, uno de los déficits que yo creo que tienen en este momento muchísimos políticos, desde luego los políticos españoles, bastante, y ya no digamos nada, el propio gobierno, que es no contestar. O sea, que la rueda... Sí, nada, o no contestan o no hay rueda de prensa. Bueno, yo ahí creo que efectivamente es una obligación. O sea, a ti te ha elegido la gente, en el caso de los parlamentarios, y por lo tanto tienen derecho a pedirte cuentas, etcétera. Ahí la diferencia hay, por ejemplo, con los británicos, ya que hemos estado hablando con los británicos, pues como ellos no son elegidos como nosotros, sino por su territorio, tiene pegas eso, pues efectivamente ellos cuentan, rinden cuentas a su territorio, y eso tiene pegas, que muchos de ellos únicamente se preocupan de su territorio y pueden comprar los votos. Aquí, en este momento, tal y como estamos, yo ese sistema no me gustaría, porque no me fío de lo que podía pasar. Pero bueno, evidentemente, lo que sí que está claro es que el mensaje es que tenemos que dar cuenta a los ciudadanos y, por lo tanto, habría que contestar. Eso es uno de los déficits que yo creo que muchos políticos tienen, que no contestan y no preguntan. Vamos, les preguntan y como si no fueran con ello. Muchas gracias. Bueno, señores, ha sido un debate magnífico. Muchas gracias a las personas que han estado aquí, las que han intervenido en el público. Yo creo que nos queda claro que esto de Europa es muy importante, que es verdad que nos la estamos jugando y que hace falta un relato unionista de Europa, en el sentido de crear ciudadanía, como estaba diciendo Enrique Comariz antes, pero también porque si no, lo que vemos claro es una diferencia entre el relato que sí crean los eurófobos de cualquier tipo de variable
es igual que sea en Holanda, es igual que sean de extrema derecha e incluso de extrema izquierda, y la falta de una defensa articulada de decir cosas como las que se han dicho en esta mesa. Por ejemplo, es verdad que hay todos estos problemas, incluida la pobreza, aparte de que no es exactamente la pobreza, tal como la habíamos considerado o como se considera normalmente o puede ser en otros países, pero ¿cómo estaríamos si no estuviéramos en Europa? No hubiéramos podido salir de aquel elemento si no hubiéramos estado en Europa. O el desastre, por ejemplo, del gasto que se hizo para proteger al franco francés, que nos acabas de decir tú, pues probablemente si estuviéramos fuera del euro. Y aquí alegremente alguno dice, no vamos del euro, y nos quedamos tan tranquilos. Y si me permitís una cosa más, las tensiones secesionistas que existirían en toda Europa, sino en muchos países, empezando por Cataluña en España, pero siguiendo por la Padania italiana y por todos estos, si no existiera eso así. Una vez tuve la oportunidad de dialogar con Gorbachov en Barcelona, y él decía que si alguno de estos países conseguía la independencia, se produciría en el mundo un proceso de tensiones secesionistas que Naciones Unidas, en lugar de tener 200 países, tendría al cabo de un tiempo 400. Y eso sería ingobernable, empezando para todos. Europa también ayuda a eso, a dar esa perspectiva. Por lo tanto, yo creo que el debate ha sido muy interesante, ha sido muy oportuno, y desde luego muchas de las observaciones que han surgido aquí, de las personas que intervenían y de vosotros, los asumimos en Sociedad Civil por el Debate para continuar en esta dirección. Muchas gracias a todos por haber venido y al Parlamento Europeo por habernos acogido. Buenas noches.